Dios les bendiga, hermanos. Abra su Biblia ahí en el Salmo. Salmo 139. Amén. Vamos a estar leyendo del 1 al 7. Y después nos vamos al 23 y 24. Amén. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Nos vamos al 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Puede tomar su lugar. El tema es el examen mayor. Amén. Y vemos al rey David, un hombre que con mucha confianza y comunión en Dios, amén, que se atreve a decirle a Dios: examíname y ve en mí si hay perversidad, ve en mí si hay mal en mi corazón, y enséñame a andar por el camino bueno. Amén. Y vemos que, no sé si todos, amén, todos cuando fuimos a la escuela nos ponían esos exámenes sorpresas, amén, o esos exámenes que decían examen extraordinario. Todos pasamos en la escuela por un examen en el que se nos analizaba cuánto habíamos aprendido, amén. Por ejemplo, había exámenes cada mes, pero los buenos eran los exámenes cada 6 meses, o ya para terminar el año, eran los exámenes para recordar todo lo que habíamos aprendido en el año, y con el que podíamos saber si pasábamos al siguiente año o no. Amén. Entonces dice, uno de los asuntos con los exámenes es la realidad donde salen los nervios, amén, donde sale la ansiedad por saber cuál va a ser el resultado final, donde sale esa preocupación por saber si voy a pasar o no voy a pasar, si reprobé o no reprobé, amén. Pero esos son exámenes temporales, amén, que si no lo pasamos, pues hay otra oportunidad, y si no la pasamos hay otra oportunidad, y si no, pues compran el título, amén, compran su certificado, y aunque no hayan pasado la carrera, pues son licenciados, porque hoy en día eso se hace, comprar un título, amén. Compro un título de licenciado, de doctor, de, no sé, contador, y soy contador aunque no haya pasado el examen. Pero este es un examen diferente, amén. Dice, ¿qué tal el presente examen al cual se enfrentó David en este salmo? Amén. ¿Por qué llegó él a esta conclusión? ¿Por qué llegó él a decirle en este pasaje a Dios: examina mi corazón, examíname y ve si hay en mí perversidad? Amén. Porque este salmo, en especial este salmo, nos habla de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios. Amén. Porque todo el Salmo 39, el rey David está exaltando a Dios. Amén. Porque le dice: tú eres el que sabes todo. Si yo subo al monte, tú ahí estás. Si voy hasta lo más profundo, ahí estás. Tú conoces mi sentar, conoces mi levantarme. Si voy hasta lo profundo del mar, tú ahí estás. Amén. El rey David exaltando la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Pero dice, una de las cosas afirmadas por la palabra es aquella que nos da el apóstol Pablo, donde dice ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Pero si esto es así, dice, ¿por qué parece que algo más vive en nosotros, además de Jesús? ¿Por qué toda la vida tenemos que estar luchando con el yo? Tenemos que estar luchando con alguien más que sentimos que hay dentro de nosotros. Amén. Si está Jesús en nosotros,
¿Por qué toda la vida tenemos que estar luchando? ¿Contra qué estamos luchando? Dice, ¿contra qué estamos luchando? Dice, contra el pecado. Amén. Porque dice, nacimos en pecado. Pero Cristo vino y nos sacó de la esclavitud del pecado. Pero ese pecado sigue estando allí. El querer pecar, el querer hacer lo malo sigue estando ahí. Más adelante vemos donde dice Pablo, miserable de mí. Amén. Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que hago. Entonces dice ahí en Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 7, del 21 al 25, yo se lo leo, dice, me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Termina diciendo el apóstol Pablo. Amén. Y no quiere decir de que puedo pecar. Acabo ahí dice el apóstol Pablo. Amén. Acabo el apóstol Pablo dice que él ama la ley de Dios, pero como quiera sigue pecando. No quiere decir eso. Amén. Dice en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Dice, ¿por qué harías lo que no entiendes? Aquí el apóstol Pablo dice, no escribe de cometer pecado de manera consciente. Amén. El apóstol Pablo está hablando cuando cometemos pecado de manera inconsciente. Amén. Dice, porque cuando cometes pecado de forma consciente, entonces sabemos y entendemos lo que estamos haciendo. Y el apóstol Pablo aquí dice, no entiendo por qué si amo la ley de Dios, peco. Amén. Él no lo está haciendo consciente, lo está haciendo inconscientemente. Dice Romanos 7, ahí en donde estábamos leyendo, dice, hay otra ley en mis miembros. Dice, Pablo vivió una vida crucificada. Amén. Los que conocemos la vida de Pablo, vivió una vida crucificada. Vivió una vida negándose a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Amén. No le sirvió a la ley del pecado con su mente. No le sirvió a la ley no le sirvió al hombre. Él sirvió a Dios. Él sirvió a la ley, a los mandamientos de Dios. Amén. Según el grado de la luz dice que se deleita en la ley de Dios. El apóstol Pablo se deleitaba en la ley de Dios. Amén. ¿Qué dice Romanos 7:22? Amén. Dice, porque yo me deleito en la ley de Dios. Eso significa que se deleitó en el amor, en la bondad, en la misericordia. Esa era la actitud de su mente. Amén. Deleitarse en la ley de Dios. Pero había áreas donde él todavía batallaba. Amén. Todavía tenía que sacrificar, todavía tenía que orar. Había áreas en las que él todavía batallaba, pero no significaba que no amara a Dios. No significaba que él se daba permiso de pecar. Amén. Dice, había muchas áreas en la vida del apóstol Pablo donde todavía no había recibido luz. Allí fue llevado cautivo a la ley del pecado en sus miembros. Dice, de manera que hizo cosas que aborrecía. Lo acabamos de leer, amén. Dice, hice cosas que yo aborrecía, porque había áreas que todavía no habían sido liberadas, había áreas que todavía no habían sido llevadas cautivas, amén. Dice en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, amén. Búsqueme Santiago 1, versículo 14 y 15. Todavía no me lo va a leer. Amén.
Alguien que comete pecado de manera consciente no hace lo que aborrece. Amén. ¿Sí lo entendemos? Alguien que comete pecado de manera consciente no hace lo que aborrece. Está haciendo lo que ama. Cometer pecado, porque lo está haciendo conscientemente. Está entendiendo y está haciendo las cosas conscientemente. Amén. Porque su mente está aprobando la acción. Su mente no está en los pensamientos de Dios. Su mente no está bajo la mente de Dios. Dice, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. La concepción sucede cuando en nuestra mente estamos de acuerdo con el deseo. Entonces se da a la luz el pecado. ¿Qué dice ahí Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15? Dice, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Amén. Somos tentados de acuerdo a nuestros propios deseos. Amén. Aquello que nos gusta hacer a nosotros, en eso somos tentados. Si a mí me gusta el dinero, pues voy a ser tentada a robar. Voy a ser tentada a hacer cosas ilícitas de manera que yo obtenga dinero, porque a mí me gusta el dinero. Amén. Si a mí me gusta la cerveza o el vino, pues voy a ser tentada a tomar cerveza, vino, porque es lo que me gusta. Dice, somos tentados de acuerdo a nuestros deseos. Amén. No somos tentados en otras cosas que no nos gusten. Somos tentados en lo que nos gusta. En el dinero, en adulterio, en fornicación, en lo que nos gusta somos tentados. Entonces dice, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, ¿qué es lo que nos espera? Una muerte eterna. ¿Por qué? Porque tal persona sirve a la ley del pecado en su mente. Amén. Dice, Pablo no escribió ese tipo de pecado en Romanos 7. ¿Por qué? Porque vemos que Pablo sirvió la ley de Dios en su mente. Dice que él se deleitaba en la ley de Dios, pero al mismo tiempo dice que manifestó pecado que aún estaba presente en su carne sin que él lo aprobara. Amén. Una cosa es pecar, y decíamos, cuando hacemos todo con alevosía y ventaja. Y otra cosa es pecar cuando lo hacemos inconscientemente, que ya cuando acuerdas ya cometiste ese pecado. Entonces dice, Pablo cometió pecado como cualquier ser humano, pero dice sin que él lo aprobara, sin que su mente lo maquinara. Amén. Dice, él sirvió a la ley del pecado con su carne. Esas reacciones de la carne se pueden haber manifestado en forma de pensamientos o sentimientos, las cuales tuvo que vencer. Pero también se manifestaron en forma de acciones o palabras, las cuales nunca pasaron por su conciencia en forma de una tentación. Pero ¿qué dice? Más tarde recibió la luz. Amén. Porque termina diciendo el apóstol Pablo, ahí donde leímos, dice, pero le doy gracias a Dios, porque Jesucristo me libró. Amén. Lo mismo podemos decir nosotros, le damos gracias a Dios, porque Jesucristo nos ha librado de todo eso. Porque Jesucristo nos dio esa luz, amén, y apagó todas esas tinieblas que había en nosotros. Dice, más tarde recibió la luz de esas acciones cuando se dio cuenta que no eran según la voluntad de Dios, por lo cual era algo que él aborrecía. Amén. ¿Cómo podemos decir que nosotros estamos bajo la luz de Dios cuando usted aborrece el pecado? Amén. Dice la ley espiritual, pero Pablo entendía que él era carnal, vendido al pecado. Con su mente servía a Dios, pero también dice, se dio cuenta que no moraba el bien en su carne. Amén. Porque decíamos, todos los días somos tentados. Todos los días estamos luchando. Dice, está luchando el espíritu contra la carne. Todos los días es una lucha del espíritu contra la carne. Amén. ¿Por qué? Porque la carne tiende a hacer lo malo.
tiende a satisfacer los deseos de la misma carne, pero el Espíritu quiere hacer lo bueno. Es lo que estaba diciendo Pablo. Yo quiero hacer lo bueno, pero esta carne, dice el pastor, esta carne cochina, que no se quiere sujetar, quiere hacer lo malo. Pero dice, pero yo amo la ley de Dios y lo doy gracias a Jesucristo, que Él envió a su Espíritu Santo, que nos ayuda a no pecar. Dice, así que con su carne no podía hacer otra cosa que servir a la ley del pecado. Pero su mente, la cual su mente servía a Dios, dice, estaba en contra de su carne. Por eso dice ahí, renovaos de vuestra mente, renovaos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque dice que la mente es un arma muy poderosa, amén. Aquí están los malos pensamientos, aquí se maquina todo. Entonces dice, y eso creó conflictos de voluntades en su cuerpo. Romanos 7:23 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice el Señor Jesucristo, Él me libró de ese pecado, ese cuerpo de muerte. Él me libró de la esclavitud del pecado. Pero miren lo que hace un verdadero discípulo. Un verdadero hijo de Dios, dice, cuando su mente, la mente de un discípulo, dice, Pablo responde a su propia pregunta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Antes de que Jesús venciera y nos dejara un ejemplo de cómo vencer las tentaciones, de cómo podíamos seguir, de cómo podíamos salir adelante. Dice, para los seres humanos vencer sobre todo el pecado en la carne. Pero Jesús nos ha dado el Espíritu Santo, el cual dicen que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El cual dice que cuando estemos por hacer algo malo, el Espíritu redarguye, nos para un alto, amén, o nos dice, hey, eso que vas a hacer no está bien. Pero dice, solamente los verdaderos discípulos obedecen la voz del Espíritu Santo. Solamente los verdaderos discípulos podemos decir, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Eso hizo el apóstol Pablo. ¿Por qué no le estoy dando todo eso? Porque te vamos a ver cómo era esa comunión del rey David con el Padre, con Dios, que se atreve a decirle, pruébame, examina mi corazón. Y veíamos que el rey David fue un hombre que amaba la ley de Dios, un hombre que a través de los salmos podía expresar lo que sentía por Dios, un hombre que también pecó, amén, un hombre que también cayó en los pecados más bajos, pero un hombre que supo reconocer que sin Dios no era nada, un hombre que supo reconocer que se equivocó y se humilló y pidió perdón, amén. Pero dice, cuando estamos en Cristo Jesús y servimos a la ley de Dios con nuestra mente, entonces no hay condenación si no hacemos las cosas que aborrecemos. ¿Qué dice Romanos 8:1? Búsqueme Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. No somos condenados por ser tentados. Amén. No somos condenados por ser tentados. Somos condenados cuando caemos en la tentación. Amén. Porque Jesucristo dice fue tentado en todo. ¿Para qué? Para darnos ejemplo de que sí podemos vencer la tentación. Entonces dice, no somos condenados por caer en la tentación. No somos condenados por ser tentados. Somos condenados por caer en la tentación. Amén. Así que dice, somos condenados por tener pensamientos o sentimientos que nos seducen a pecar. No somos condenados ni por acciones que podemos haber hecho sin que pasaran primero por nuestra mente consciente para poder elegir. Sin embargo, está escrito que necesitamos hacer morir las obras del cuerpo por el Espíritu. Ahí mismo en Romanos 8:13, ¿qué dice? Amén. El Espíritu nos muestra el pecado.
Dice que Él nos va a guiar a toda verdad y nos dará el poder que necesitamos para vencer. El Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Dice, si somos fieles y obedientes a las órdenes del Espíritu, entonces vemos y venceremos con el tiempo cada vez que seamos tentados. Si somos fieles y obedientes a la voz y a la orden del Espíritu Santo. Amén. No podemos ser más perfectos, amén, o servir a Dios en un grado más alto, pero tenemos que andar en el Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tenemos que actuar de acuerdo a la luz que hemos recibido. Entonces veremos más de esa carne, más de ese cuerpo de pecado que con el tiempo debe ser destruido. Amén. Dice, nos consideramos muertos al pecado, según Romanos 6:11. Así que cuando en la luz de Dios se nos revela una nueva área, entonces ese pecado también será crucificado. Así somos discípulos de Jesús, amén, porque nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ahí en Lucas 9, 23, 24. No lo vamos a leer, amén, pero ahí donde nos dice, si somos discípulos de Jesús, nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz cada día, amén. Y es glorioso andar en este camino. No se debe de sentir mal cuando Dios nos muestra algún pecado que teníamos oculto. Amén. Porque si Dios nos lo está mostrando es porque Él nos está dando una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Amén. Al rey David le mostró en qué se había equivocado cuando le mandó a este profeta. Amén. Le mostró cuál había sido su error. ¿Y qué hizo el rey David? Se puso a llorar, triste, y ya no siguió más en el camino. Dice que se humilló, pidió perdón, se arrepintió y siguió en el camino de Dios. Siguió sirviendo a Dios, amén. Así que vamos a abrir este examen, amén, por el cual estaba pasando el rey David. Dice ahí el versículo 23, examíname, oh Dios. La Biblia describe a David como un rey justo, amén, un rey valiente, un rey apasionado, guerrero, músico y poeta, no exento de pecado. Pero era un hombre justo, valiente, apasionado, que amaba a Dios, que le componía poemas, era un guerrero y era un músico, que dejó escrito unos salmos hermosos, amén. Entonces dice, dentro de la Biblia se muestra al rey David con una personalidad bondadosa, con una personalidad misericordiosa, amén, y con pocos vestigios de temor. No era un hombre que le tenía miedo a alguien, o que le tuviera miedo a... Vemos que no era un hombre que tenía miedo, era un hombre que mostraba mucha bondad, que mostraba misericordia. Cuando estuvimos estudiando este libro del rey Samuel, vimos cómo el rey Saúl, cómo lo persiguió para matar. Y cuando él tenía la oportunidad para poder matar al rey Saúl, dice que él mostraba misericordia. Amén. Dice, veamos un hombre leal. Siempre se le ve en una constante comunicación con Dios, buscando respuestas. Siempre consultaba a Dios de cómo hacer las cosas, de si tenía que salir a la guerra o no tenía que salir, de cómo tenía que hacer para ganar la guerra y qué es lo que no tenía que hacer. Amén. Dice, por sus salmos se le considera una persona muy sentimental, que lograba plasmar en cada párrafo un sentimiento profundo por Dios. En cada párrafo de cada salmo, David nos muestra qué es lo que sentía por Dios, cuánto amaba a Dios. Amén. Dice, y también conseguía transmitir esos momentos sentimentales. Y este salmo que leyeron en el devocional, casi todos lo leemos, amén. Cuando andamos tristes o cuando estamos pasando por algún momento difícil, leemos el Salmo 23. Amén. Jehová es mi pastor y logramos que esos sentimientos del rey David sean transmitidos a nuestra vida. Amén. Entonces dice, David fue un hombre con uno de los corajes más grandes conocidos en la historia de la Biblia.
No solo fue un extraordinario guerrero al enfrentar a sus enemigos, saliendo siempre victorioso. Así era su carácter. Amén. Y ahora cuando sabe que hasta Dios lo conoce, que desde el vientre de su madre lo formó, dice, y lo ve, no quiere a nadie más para ser examinado que no sea Dios. Amén. Y dice, esta es una oración osada, porque no es lo mismo el examen de los hombres que el examen de Dios. Porque ¿qué es lo que hace un hombre? No te examina. ¿Qué es lo que hace el hombre? Te juzga. Amén. El hombre juzga, no examina, no busca el por qué sucedieron las cosas, no busca el por qué pasaron las cosas. El hombre juzga. Dice, pero Dios examina para poder decirte el por qué estás pasando por la situación que estás pasando, para poder decirte el por qué estás en la condición en la que estás. Dios dice, examina hasta lo más profundo del corazón. Entonces el rey David le dice, examíname, oh Dios. Y sigue diciendo, conoce mi corazón. Dice, el verbo hebreo conocer es usado en este salmo 6 veces. En el versículo 1, en el versículo 2, en el 4, en el 14 y en el 23. Y David comienza diciendo, tú me has examinado y me has conocido. Y termina diciendo, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Fíjese, ¿cuánto nos atreveríamos a decirle a Dios, examina mi corazón? Y quita todo lo que tengas que quitar. Nos dice el canto que cantamos del alfarero, pero te voy a quebrantar y no quiero que llores. ¿Qué es lo que nos dice? Quiero que sonrías, quiero que me des una alabanza, no quiero quejas. Amén, porque te voy a quebrantar, te voy a hacer pedazos para poderte volver a formar. Y el rey David tenía esa comunión con Dios, esa confianza de un amigo, para poderle decir a Dios, examina mi corazón, conóceme, conoce qué hay en mi corazón y checa si hay alguna perversidad en él. Entonces dice, en la primera oración podemos ver el conocimiento de Dios respecto a nuestro origen y nuestras actividades. Nada se le escapa en la forma como Dios nos conoce. Ahora cuando David ya es mayor, ya ha pasado por tantas pruebas, por tantas tentaciones, por tantos pecados, le dice a Dios que lo examine profundamente. David tenía una relación íntima con Dios. Y una relación íntima con alguien es considerada como el asunto más profundo del corazón humano. Amén. El ser conocido y el ser amado es la pasión más grande del alma. El ser humano quiere ser conocido y quiere ser amado. Amén. Para poder sentirse feliz. Entonces, cuando invitamos a Dios a que nos examine y especialmente a que conozca nuestro corazón, nos estamos arriesgando. Amén. ¿Por qué? Porque el abrirle a Él nuestra puerta de esta manera, pudiera encontrar algo que no es de su agrado. Pudiera encontrar ahí algo que anda mal. Amén. Nos decían, cuando hacen una cirugía de corazón abierto, tienen que examinar venita por venita, arteria por arteria, a ver qué es lo que está haciendo que el corazón no funcione. Amén. Y es lo que hace Dios, abrir el corazón. Haz de cuenta que estamos en una cirugía de corazón abierto. Y Dios está viendo qué es lo que está mal, que está haciendo que nosotros no estemos siendo obedientes a Dios, que nosotros estemos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Una de las definiciones más fuertes acerca del corazón es su perversidad. Jeremías, ahí en el capítulo 17, versículo 9, búsquelo. Y fíjese cómo le habla tan fuerte, cómo habla tan fuerte este versículo. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. ¿Qué dice?
Dice en otra versión, y fíjese cómo dice esta versión: ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. Amén. Fíjese lo que les dice Dios: ustedes se creen buenos, pero son malos y son mentirosos, no tienen remedio. Permitir a Dios su examen es como una cirugía de corazón abierto. Dice, porque ahí se verá su condición real. Pero Dios no hará nada sin nuestro consentimiento. Pero aún que Dios les está diciendo, ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, Dios les da otra oportunidad de hacer lo bueno. Amén, porque tenemos un Dios de segundas oportunidades. Un Dios que decíamos que en el pueblo de Israel les daba 1, 2, 3, 4, muchas oportunidades le dio al pueblo de Israel para que se volvieran a Él y hicieran lo bueno delante de Dios. Amén. Dice, hay por lo menos 5 pruebas, pero lo más importante de todas es la prueba de la mordida. ¿Saben cuál es la prueba de la mordida? Dice que esa prueba consiste en colocar una perla. Es para saber si la perla es verdadera o es falsa. Dicen que esa perla la ponen entre los dientes superiores o inferiores y luego la muerden suavemente sobre ella. Dice que también tiene la opción de frotarla suavemente la perla contra el exterior de sus dientes. ¿Qué tiene que hacer? Si la perla, cuando usted la frota, se siente como una lija, ¿sí siente como es la lija? Que está así como arenosita, sí, áspera. Si la perla se siente así, quiere decir que es verdadera. Pero si la perla está lisa y se resbala, es una perla falsa. Dice, la perla real tiene una superficie hecha de nácar, con una sensación arenosa. Por lo tanto, si al morderla se siente como el roce del papel de lija, eso es una prueba de que es una perla real. Amén. Sigue diciendo el rey David, conoce mis pensamientos. David conocía la batalla de sus pensamientos. Amén. Y ese deseo de ser probado, los pensamientos, se constituye en un mayor escrutinio, revelando quiénes somos realmente. Amén. Dice que David no dejó un lugar escondido en su intimidad, donde Dios no lo probara. Pedirle a Dios que conociera sus pensamientos era abrirle una puerta a una relación más íntima. Amén. A una relación más profunda. Dice, en el aspecto humano no hay una relación más íntima como una relación entre hombre y mujer, porque los dos llegan a ser una sola carne. Otro aspecto, cuando alguien logra dominar los pensamientos de otro controlándolo. Pero dice, búsquenme Corintios, 2 de Corintios 10:5. Dice ¿qué clase de persona sería si Dios dominara mis pensamientos? Bueno, dice, esta fue la recomendación del apóstol Pablo, de acuerdo a 2 de Corintios 10:5. ¿Qué dice? Dice, y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Amén. Sigue diciendo ahí el versículo 24 del Salmo 139. Ve si hay en mí camino de perversidad. Amén. Fíjense en esa seguridad que tenía el rey David. Y decíamos, esa confianza de decirle a Dios, ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si estoy haciendo algo malo. Ve si con algo te estoy desagradando.
Ve si en mí estoy cometiendo infidelidad en contra tuya. Entonces dice, entrar a nuestro propio corazón con el propósito de ver, dice, su condición demanda un gran coraje. Y solo hay 2 personas que pueden hacer esto. ¿Quién lo puede hacer? Dios y yo mismo. Porque dice en otra, examínense. Y aquí David le está diciendo a Dios, examíname. Solo 2 personas pueden examinarnos, Dios y nosotros mismos. Dice, como la perversidad es algo latente en mi vida, el escrutinio. ¿Qué es escrutinio? Examen y averiguación exacta y diligente que se hace de algo para formar juicio de ello. Eso es el escrutinio. Amén. Dice, David pareció no haber estado conforme con el examen de parte de Dios. Ahora utiliza el verbo ver respecto a los caminos por donde anda. Le está diciendo a Dios, examina y analiza en qué caminos ando. Si ando en el camino del bien o ando en el camino del mal. Si ando bajo tus mandamientos o ando bajo los mandamientos del hombre. Entonces dice, por cuanto el tema dominante, el Salmo ha sido el atributo de la omnipresencia de Dios y le invita al rey David a mirar sus caminos. Eso es, al lugar donde se dirigen sus pies. ¿A dónde nos dirigen nuestros pies? Cuando David le dice, ve y examina si anda en camino de perversidad, dice, no es porque andaba en caminos malos. No es porque andaba pecando, sino más bien dice que el rey David se estaba anticipando en su oración para ser, dice, perseverado de alguna desviación de su corazón con la que pudiera estar luchando. Amén. Suena raro hablar de un camino de perversidad en la vida de un Dios santo, pero esto no es extraño. Dice, a veces pudiera haber alguna tendencia a algo prohibido. A veces podemos estar haciendo algo que no le agrada a Dios inconscientemente. Por eso el rey David, aunque él sabía que no andaba en caminos malos, aunque él sabía que él se deleitaba en la ley de Dios y que amaba hacer lo bueno delante de Dios, aunque él estaba muy seguro de que él estaba bien delante de Dios, aún así le dice a Dios, examina si ando en caminos malos. Quizás él no se estaba dando cuenta y quería que Dios le dijera si por ahí estaba haciendo algo malo o algo que no le agradaba a Dios. Amén. Entonces dice, la invitación del salmista a Dios es para mirar por dónde andan sus pies. Y esta es la oración más comprometedora de nuestra vida cristiana. El decirle a Dios, examina por dónde estoy caminando. Examina por cuál camino voy. Nos decían el domingo. Que nos hablaban en Jeremías, ¿verdad? Que decía, paraos en los caminos y pregunten por cuál camino debemos de andar, por cuál senda debemos de andar. Es lo que le estaba diciendo al rey David. Yo sé, el rey David estaba seguro que andaba en un camino bueno, pero él le estaba diciendo a Dios, examíname y dime si estoy caminando por algún lugar que no te agrada. Amén. ¿Qué es un camino de perversidad? Según un evangelista, dice, del mismo modo que aborrezco todo camino de perversidad de los malos, también odiaría que lo hubiera en mí. Del mismo modo que yo puedo decir, le puedo decir a una persona, es que andas en mal camino y aborrezco el pecado, amén, no a la persona. Dice, de ese mismo modo también odia que haya pecado en ti. También aborrece que haya pecado en ti. Dice, ¿por qué se dice esto? Dice, porque en el corazón hay muchos caminos a los cuales a menudo obedecemos y seguimos. Amén. Ahorita leíamos en Jeremías, engañoso es el corazón y perverso. Amén. Entonces no será extraño descubrir caminos de orgullo, de egoísmo, de mundanalidad, de placeres, de honores, de vanidad. Amén. Pero si estos caminos o otros que no hemos nombrado, dice, son por donde anda nuestro corazón,
Entonces la oración del rey David debemos hacerla en todo tiempo. Amén. Esta oración que está haciendo el rey David la debemos de hacer nosotros y decirle: Señor, ve si en mí hay camino de perversidad y enséñame a andar por el buen camino. Enséñame a andar por el camino que a ti te agrada. Amén. Sigue diciendo el rey David: y guíame por el camino eterno. Amén. Léame ahí el versículo 24 del Salmo 139. Amén. Cuando Dios nos examina, nos prueba para ver lo que hay dentro de cada uno de nosotros, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lavarnos con su sangre preciosa, limpiarnos de todo pecado. Amén. Dice, cuando Dios nos examina, nos limpia de todo pecado, lo deja nuevecito. Dice, y deja nuestro corazón apto para adorarlo, de modo de transitar en el camino de la santidad, cuyo fin será, dice, una eternidad con Dios. Cuando nosotros le decimos a Dios que examine nuestro corazón, va a doler. Toda cirugía duele, amén. Toda cirugía duele. Cualquier cirugía que le hagan, por más mínima que sea, duele. Pero dice, pero te lo voy a dejar transformado. Te lo voy a dejar nuevo, de modo que andes en un camino de santidad. De modo que andes en un camino que te va a llevar a una vida eterna. Amén. Entonces David es tan consciente de la importancia de caminar en rectitud delante de Dios. Dice, él conoció, vemos que David conoció los caminos de perversidad. Amén. David conoció, hizo cosas para las cuales Dios no le agradó las cosas que hacía David. Hizo cosas que no le agradaron a Dios. Amén. Dice, sin embargo, en la quietud de su alma, y después de haber mencionado en el Salmo los más grandes atributos divinos, ahora hace una oración final donde desea estar al final de sus años. ¿Qué oración? ¿Por qué hace esta oración el rey David? Decíamos porque ya era un hombre grande, ya era un hombre viejo. Amén. Y su última oración fue decirle a Dios, examina mi corazón y dime qué es lo que tengo que corregir. ¿Por qué? Porque quiero que mi final sea estar contigo. Quiero que mi final sea tener una vida eterna contigo. Por eso él se atreve a decirle a Dios, examíname y ve si tengo algún camino de perversidad, si hay algo malo en mí para poderlo corregir. Amén. Dice, por cuanto David mencionó los posibles lugares a donde podía huir. Si vemos ahorita en el Salmo, empieza a decir, si huyera hacia los montes, ahí estás. Si voy hasta lo más profundo del mar, ahí estás. No hay lugar en donde tú no estés. Así que quiero que me examines, que me conduzcas más allá del sol, dice un canto, amén. ¿Qué hay más allá del sol? Está el cielo, donde vive nuestro Señor Jesucristo, un cielo que nos ha prometido, donde dice que Él nos promete cielos nuevos y tierras nuevas, amén. Dice, y el único guía para el camino eterno, ¿quién es? Jesucristo, no hay otro. No hay nadie más que nos va a guiar por ese camino más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. En resumen de todo este salmo nos lleva a estas consideraciones. Dice, Dios me había conocido aún antes de mi concepción, y cuando ya estaba en el vientre, ahí Dios, mi embrión, vieron tus ojos. Y Dios muestra su interés por nosotros. Amén. A rodearnos por delante, dice el rey David, me rodeaste por delante y me rodeaste por detrás. Amén. Guardándome, protegiéndome de que no fuera a hacer algo mal. Entonces el rey David expresa en este salmo, dice, afirma dos grandes atributos divinos: la omnisciencia divina y la omnipresencia de Dios. Amén. Y es frente a esto, dice, el sentirse desnudo en su presencia. El sentirse, después de haber apreciado ese conocimiento, dice, siendo demasiado maravilloso para él, que termina de rodillas.
Termina de rodillas, postrado, humillado ante Dios con esta oración. Amén. Y yo se la voy a leer ya para terminar. Dice el versículo 23 y 24. Dios mío, mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieras que yo viva. Amén. Y esa es una oración que debemos decir nosotros. Amén. Y más que nos decían el domingo pasado, ya estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Y esta oración, si usted se la dice con un corazón humillado, con un corazón sincero a Dios, diciéndole, mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Y dime si mi conducta, si la vida que hasta hoy he llevado no te agrada, dímelo. ¿Para qué? Para poder vivir como quieras que yo viva. Para poder vivir de una manera en que yo te agrade. Para poder vivir de una manera en que mis acciones, mis palabras y mi conducta te den la honra y la gloria a ti. Amén. Dice, ¿por qué no caemos nosotros también delante de Dios pidiendo un examen mayor? Pidiendo que nos examine. Amén. Hoy es el día y Dios nos está diciendo, haz esta oración. Humíllate delante de mí y ora y pide que examine tu corazón. ¿Para qué? Para que si hay algo malo lo puedas quitar y puedas vivir una vida en santidad agradable ante mí. ¿Por qué? Porque vengo pronto. Y es hora de presentar este examen. Amén. ¿Antes de qué? Antes de recibir el galardón. Antes de recibir el título o el certificado, hay que presentar el examen. ¿Para qué? Para ver de qué estamos hechos. Para ver si en realidad Jesucristo está en nuestro corazón. Para ver si en realidad llevamos una vida santa delante de Dios. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este consejo que tú nos has dado, Señor. Donde tú nos pides, Padre, que es necesario. Es necesario que presentemos este examen, Padre, antes, Señor, de recibir ese gran galardón que tú tienes para nosotros, Señor. Es necesario que nos examinemos, Padre. Es necesario que tú, Padre, examines nuestros pensamientos y nuestro corazón, Padre, para que podamos llevar una vida santa y agradable ante ti, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que se dieron el tiempo de venir a escuchar el consejo de tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, y que seas tú en cada uno de ellos. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.